Muy bien. Bienvenidos a todos, tanto los que están haciendo el taller en vivo en este momento, como quienes lo están viendo ya grabado. ¿Sí? Agradecemos la presencia de todos. Me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Luis Gómez, me dedico a enseñar yoga y meditación. También trabajo en un centro terapéutico natural especializado en adicciones, donde aplico estas disciplinas. Mi manera de ver el yoga es como una disciplina basada y apoyada en un método científico y libre de dogmas. ¿Sí? Siempre tuve como un interés de hacer un uso de la meditación como recurso terapéutico combinado con la psicología y apartado un poco de toda la cuestión religiosa que suele acompañar a la meditación. ¿Sí? Si bien doy clases de yoga, considero que a la verdadera clase de yoga la doy cuando enseño meditación. ¿Sí? Meditación y yoga son sinónimos dentro de lo que es la filosofía del yoga. Practico meditación hace unos 20 años, ¿sí? Y fue lo que me permitió hacer un cambio que le dio sentido y coherencia a mi existencia. Un profundo vacío existencial, un alto estrés y las crisis son las que hacen que hoy esté sentado acá, ¿sí? Eh, Hoy comparto y divulgo esas prácticas que me hicieron y aún me hacen tanto bien, especialmente cuando el entorno, el contexto parece no ser el favorable. De manera personal, siento que es momento de construir una nueva sociedad y que un paso fundamental para comenzar a hacerlo es tomar la responsabilidad sobre nuestro propio crecimiento personal. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a los presentes y a aquellas personas que accedan a través de la versión grabada de estos encuentros. Para quienes no me conozcan, me presento. Soy Miriam Durando, licenciada en psicología y especializada en el síndrome del estrés, desórdenes de ansiedad, logoterapia. Hago mención a esto porque va a ser por ahí evidente el enfoque dentro de las charlas y de los encuentros. Trabajo haciendo clínica, en consultorio, fundamentalmente desde el enfoque cognitivo integrativo. Además, soy licenciada en bioquímica. Y aunque parezca que son disciplinas bastante dispares, también lo van a notar en el transcurso de los encuentros, esta formación biológica. Les aseguro que la psicología y la bioquímica tienen más puntos de contacto de lo que uno cree. Bueno, agradezco la propuesta de Luis de estos encuentros y que surgieron como surge todo en la vida, en definitiva, ¿no? A través de una idea, de un pensamiento, en este caso de una idea compartida. Y están planteados desde y para la salud en los tiempos de pandemia, que estamos transitando un momento muy especial. Siempre que hagamos mención a la expresión o al término salud, lo hacemos desde una mirada abarcativa y como la entendemos, es decir, con los distintos ámbitos que la componen. Me refiero al psicológico, biológico, social, emocional, espiritual. En este caso es muy importante en estos tiempos que acontecen tener en cuenta nuestro ámbito social, porque es uno de los que se ha visto bastante afectado en estos últimos tiempos. Y bueno, espero que de verdad les resulte útil porque han sido pensados tanto desde una mirada terapéutica como también de esparcimiento. Bien. Eh, Partimos con Miriam de estos encuentros con la idea de hablar de equilibrio. ¿Sí?
en yoga, y por lo menos de la manera en que yo lo fui aprendiendo, hay una palabra que define equilibrio que es prama, ¿sí? ¿Equilibrio en qué? En tres esferas, en tres aspectos de nuestra vida. Por un lado tenemos el aspecto físico, el aspecto psíquico o mental y el aspecto espiritual. Los tres deben estar balanceados para una vivencia interior equilibrada, ¿sí? Incluso en yoga tenemos una palabra que es prama trikona, en donde esos eh, tres aspectos, ¿sí?, se encuentran balanceados. Eh, es esencial para la práctica de la meditación encontrar un estado de equilibrio. Y a su vez es la misma práctica de meditación parte de esa búsqueda de equilibrio. El equilibrio eh, nunca es algo estático, ¿sí? Por eso estamos todo el tiempo buscándolo. Es también un proceso dinámico. Y de eso se trata, según el yoga, principalmente la vida, ¿sí? No es la idea de ser equilibrados, sino más bien de ser equilibristas. Bueno, de hecho, antes, viste que solía hacerse referencia a la homeostasis y a la importancia, o sea, que venía desde la biología, pero también aplicable a la psicología, a los procesos emocionales, la importancia de la homeostasis. Y esto con el paso del tiempo fue cambiando y hoy justamente se habla de homeodinamia, porque en realidad ese es el sentido, encontrar dentro de los procesos dinámicos un estado lo más cercano posible al equilibrio, ¿no? A nuestro eje, como suelo mencionarlo yo. Así es, así es. Eh, Muchas veces se relaciona a meditación, digamos, en todos estos años, lo he escuchado como si fuera una práctica evasiva, ¿no? O se me mencionaba, ¿por qué me evado de la realidad, no? Normalmente eran personas que nunca se quedaron 15 minutos en silencio en una habitación solos, porque de ahí ya surge cómo meditar o quedarse ya en silencio es un pleno contacto con uno mismo, ¿sí? Uno se sumerge en sus propias profundidades donde hay que saber surfearlo, eso, ¿sí? Que puede ser el momento más feliz de todos o el peor de los infiernos. Tal cual, tal cual. Dicho desde la psicología, ¿no? Sí. Meditar es practicar para encontrar serenidad, calma, sabiduría, temple, todas esas cuestiones. Pero como toda habilidad, es importante aprender a practicar cuando uno no necesita la habilidad. Eh, no aprendemos a andar en bicicleta leyendo un libro, ¿sí?, sino practicando, practicando, practicando. Tampoco intentamos aprender a manejar el auto en una autopista en el horario pico. Lo hacemos en una calle de tierra, alejada, donde nadie pasa, ¿sí? De la misma manera sucede con la meditación. No intentamos practicar habilidades de meditación durante una crisis o estando muy activados emocionalmente. Al practicar diariamente en situaciones fáciles y cotidianas, estas comienzan a volverse hábitos y podemos disponer de ellas cuando lo necesitamos, ¿sí? Entonces, meditamos para adquirir habilidades en un contexto tranquilo, para luego utilizar ese recurso adquirido en contextos más complejos y menos favorables. Bien. Bueno, el contexto actual no sería de los más favorables. Para nada. Bueno, creo que eso, como dije al principio, tiene que ver con esta propuesta, ¿no? Es decir, eh, asistimos hoy a un cambio de paradigma que es extremo. Nos invade el desconocimiento, el no saber qué va a pasar, porque en realidad no sabemos qué va a pasar respecto de nada en el hoy. Es un momento muy particular, desde la psicología pretendemos aportar
sobre todo la búsqueda de recursos, el encuentro de los recursos para afrontar este mar de incertidumbre en el que nos vemos absolutamente sumergidos. La irrupción tan intempestiva, tan inesperada del COVID-19 en nuestras vidas, bueno, es un claro ejemplo de cómo nos pueden correr de nuestro eje, ¿sí? Estamos buscando el modo de adaptarnos, a veces sentimos que las estrategias que conocemos ya no alcanzan, ¿sí? Es absolutamente natural sentir desconcierto, sentir ansiedad. Hoy se están reportando, por ejemplo, estadísticas alarmantes respecto, y a nivel de población mundial, ¿no?, de los desórdenes del sueño, alcanzan un 70%. No solo eso, también tenemos la irrupción de patologías nuevas, que no son tan nuevas, sino que hoy es como que se ponen en un primer plano, ¿no? Como es la nosofobia, que es una patología que está hoy por hoy alcanzando el 90% de la población mundial. O sea, estamos hablando de cifras que son alarmantes, somos seres humanos, pertenecemos a la sociedad, con lo cual todo esto nos alcanza, ¿no? ¿De qué se trata la nosofobia? Siempre que haga mención a la palabra, al término fobia, esto está dentro de un desorden de ansiedad, ¿sí? Y tiene que ver con un miedo que es irracional. Presten atención a la palabra que uso, irracional. Es un miedo desproporcionado e irracional. ¿Por qué digo que es irracional? Porque justamente desde la razón no comprendo ¿por qué temo tanto a determinada cosa? Que desde la razón no sería para angustiarme tanto, sin embargo no lo puedo controlar. De eso hablamos cuando hablamos de fobia. Y la nosofobia, que les decía recién, que está alcanzando al 90% de la población, es este temor, este miedo exagerado de contagiarnos, de enfermarnos, ¿sí? Es importante no confundir con la hipocondría. ¿Sí? Porque en la hipocondría yo tengo la certeza de que estoy enferma, pero resulta que el médico o no encontró lo que yo tengo o me está mintiendo. Entonces el hipocondríaco vive esta cuestión de la consulta y va pasando de médico en médico cual derrotero. No es esto la nosofobia. Acá no es que estoy convencida de que estoy enfermo, sino tengo el temor de enfermarme. O sea, todo esto son todas cosas que en el día a día nos van cargando y generan toda esta tremenda sensación de malestar. Otra de las cosas que vemos desde el inicio de la pandemia es cuando yo hice mención a la salud de un modo integral, hablamos del aspecto social. Pues bien, ya llevamos muchísimos meses de aislamiento, ¿sí? En el cual era muy peligroso estar en contacto con otro ser humano. Eso impacta de manera inexorable, porque somos seres sociales. O sea, nos impacta, o sea, nos angustia, pero por el otro lado, también, y la otra patología que está muy, muy también en escena hoy, que es la antropofobia. O sea, también le tengo temor al ser humano, lo necesito, pero tengo temor de estar cerca de ellos. O sea, con lo cual son muchas situaciones, pensamientos, sensaciones y emociones contradictorias que estamos viviendo. Al inicio de la pandemia, y esto es una cuestión personal, ¿no? Conforme iban pasando los días, porque creo que todos compartimos que cuando aparece el COVID, más allá que, bueno, primero pensábamos que nunca iba a llegar a la Argentina, llegó y se quedó, pero al inicio pensábamos que iba a ser de un periodo de tiempo mucho más corto de lo que estamos transitando hoy. Yo conforme pasaban los días, llegué a pensar, ¿será parecido a vivir una guerra esto? O sea, y hoy verdaderamente creo que podría decir casi que es peor. ¿Qué es lo que me anima a decir esto? Que, por ejemplo, en una guerra
sabemos dónde está el enemigo, o quizás no tanto dónde, pero sabemos quién es. Tenemos en claro con quién luchamos o contra quién. Resulta que en este caso pandémico, el enemigo no sabemos dónde está. Es decir, es nuestro par, son los otros seres humanos. Volvemos a lo mismo, volvemos al aislamiento. Otra diferencia sustancial, y esto es para señalarlo, que bueno, que esto lo vamos a aclarar un poquito al final del encuentro. Va a haber muchas cosas, términos, conceptos, ideas que van a ser vertidos hoy de una manera un tanto superficial o mención, a través de una mención solamente, que luego, posteriores a encuentro, lo iremos profundizando. Quiero dejar sí como reflexión, porque es muy importante en el hoy, volviendo a estos puntos de contacto, que en una guerra los soldados que pertenecen a determinado bando, ¿cierto? Se encuentran conteniéndose entre sí, se dan aliento, hay espíritu de grupo, espíritu de equipo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muy por el contrario, profundizamos las diferencias, nos enemistamos, ¿sí? A mí me resulta con dolor, lo voy a decir a esto, ¿y por qué? Y porque soy agente de salud, las agresiones que vivieron y que siguen viviendo, sobre todo en las grandes ciudades, los agentes de salud, aquellos que se los identifica y a veces no se los dejaba entrar a su propio edificio, ¿sí? Volvemos a lo mismo, antropofobia, ¿sí? Pero justamente agredíamos o no teníamos, no lográbamos tener empatía con el agente de salud que era el soldado que estaba justamente en la primera línea de batalla. Todos nos acordamos de los aplausos de las 21 horas, ¿verdad? Bueno, parece que hoy, eh, no sé, no lo merecen más. Digo todo esto nada más que a modo de reflexión. Pero más allá no me voy a explayar en lo que estamos viviendo porque todos lo conocemos, pero sí es innegable que esto genere malestar, genere síntomas, síntomas como les decía al principio, de angustia, de ansiedad, tenemos perturbaciones en el sueño, trastornos digestivos, o sea, cada uno lo saca por donde puede en definitiva, ¿no? Pero bien, ¿cuál sería entonces el camino? Estamos ante un cambio, como dije, y un cambio muy significativo. Y como decimos desde el estrés, lo que no puedo cambiar, no queda más que cambiar yo. Es decir, tengo que adaptarme, no nos queda otro camino. Y adaptarnos a un día a día, porque acá ni siquiera sé qué va a pasar la semana próxima y mucho menos dentro de un mes. Y en esta adaptación cito a quien lo dijo hace un tiempito nomás atrás, algo así como 150 años, que fue el biólogo Charles Darwin, quien dijo que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Bueno, yo creo que la consigna de estos encuentros pasa por una adaptación sana y saludable. No sé qué opinas, Luis. Sí, dentro del yoga tenemos prácticas de aceptación, ¿no? Y yo me Correcto. encontraba el año pasado dando un curso de meditación en donde hacía esfuerzos para eh, que los alumnos contactaran con las situaciones de cambio. Hoy en día, este año dando el mismo curso, la situación pero cambió dramáticamente, ¿no? La situación de cambio este año nos avasalló. No hace falta ningún tipo de práctica o de concepto filosófico que nos hable de que la vida es un constante cambio, ¿no? La quietud, como sería la meditación, es aprender a conectar, a entrar en sintonía con ese cambio constante del momento a momento que se nos va presentando, ¿sí? Eh, Cuanto más aceptamos la situación externa, y siempre insisto, y el mundo interno que surge a partir de eso, efectivamente podemos tomar iniciativas para modificar lo que es posible cambiar, ¿sí?
eh, nuestra actitud frente a esas situaciones, ¿sí? Algo que también la aceptación muchas veces la confundimos con tolerancia, con resignación, ¿sí? La tolerancia sería dejar que una situación determinada suceda hasta terminar, hasta que termine, ¿sí? Y ponemos resistencia a esa situación. La resignación es estar con lo que nos pasa, pero de manera pasiva, ¿sí? Eh, nos sentimos como víctimas de esa situación. En ambos, en la tolerancia y en la resignación, hay como una desconexión de lo que realmente está pasando. Aceptar es una cualidad activa, ¿sí? Es una elección, es estar receptivos y abiertos a lo que está pasando y a lo que nos pasa, a lo que sentimos, a lo que pensamos, ¿sí? Eh, aceptarlo viene, también tiene su función y su coherencia en que en realidad lo que está pasando ya está en este aquí y ahora. Bien. ¿Sí? Eh, Eh, sí. sí, perdón. No, no. Quiero retomar por un momento este concepto que vos planteas de aceptación, ¿sí? Porque, a ver, esto también lo vamos a trabajar en distintos encuentros. Dada la psicologización de la sociedad actual, convengamos que existe una apropiación de términos psicológicos que por ahí no se sabe exactamente o no se los comprende, pero se los usa. Entonces está bueno esto de aclarar de qué hablamos. Por ejemplo, cuando hablamos de aceptación, porque hoy, a ver, a través de distintos medios, la aceptación está de moda. Y ni hablemos del soltar. ¿Sí? Bien. La aceptación es tal como lo expresaste, es un proceso activo. Y como todo proceso demanda tiempo, yo no puedo decir desde lo particular, sufrí un maltrato infantil y me voy a concentrar todos los días en aceptar lo que eso es lo que me tocó y con eso lo voy a resolver, porque estamos lejísimos de que eso acontezca. ¿Sí? O sea, entonces está bueno, no solo en el término aceptación, soltar, autoestima, o sea, hay muchos términos, ni hablar de la empatía. La empatía es un proceso complejísimo, la resiliencia, ¿sí? Todo esto son temas que los vamos a ir trabajando, pero sobre todo para que exista una real comprensión y que no nos autoengañemos con que es fácil, porque vos fíjate que la aceptación real, la aceptación activa, tiene justamente, es la otra cara de la negación, ¿sí? La negación es lo que yo usualmente le llamo barrer debajo de la alfombra. Es como si yo en este momento quiero decir que el COVID no existe. Digo esto dentro de la pandemia que nos convoca. La negación nunca conduce a nadie, y hay miles de libros escritos al respecto, acerca de la importancia de la negación como mecanismo defensivo. No nos hace crecer, al contrario, nos pone en stop. Por eso, bueno, era un poco la aclaración y que está tan bueno esto del concepto de hablar de una aceptación activa, no pasiva. Tal cual. La invitación de la aceptación es a quedarnos con lo que sentimos, eh, evitando poner como un enemigo lo que nos pasa, ¿sí? O rechazar incluso las emociones que surgen, o las sensaciones, los pensamientos que surgen ante un contexto tan
de tanta incertidumbre y muchas veces desfavorable, ¿no? Eh, la aceptación, ¿a qué nos lleva? Al aquí y ahora. Cuando llegamos a la aquí y ahora, lo que está pasando aquí y ahora, tal como es, nos da como una sensación de llegar, ¿sí? Como de volver a entrar en ese flujo cambiante de vivencias, ¿no? Es entrar en sintonía con la vida, porque en realidad lo que está sucediendo es la vida misma. Y ahí es como uno va eh, jugando y haciendo aquello que funciona, porque la aceptación es hacer aquello que funciona. A veces se compara la aceptación también como, bueno, jugar la partida como si fuera una partida de naipes con las cartas que me tocaron. Y eso es lo que tocó y hay que jugar. La vida, según donde uno esté parado, en la situación en que uno lo encontró, y es hacer lo mejor que uno puede con los recursos que tiene. ¿Sí? La idea es ir sumando recursos. Bien. ¿Te parece que hagamos una práctica, Miriam? No sé si tienes algo más para aportar. No, no, está bien, vamos a la práctica. Bien. Eh, bueno, vamos a cerrar los ojos, a ponernos cómodos. Si alguien en la casa ahí se quiere acostar, lo puede hacer, lo podemos hacer sentados. Si estamos sentados, buscaremos poner nuestra espalda derecha. Miriam, yo te voy a silenciar, después vas a tener que abrir vos el micrófono. Y vamos a hacer algunas respiraciones profundas. Vamos a buscar exhalar y liberar todo el aire presente en nuestros pulmones. Vamos a comenzar llevando la atención hacia los sonidos que se van generando a nuestro alrededor. Una manera rápida y efectiva de hacernos presentes. Dirigimos la atención hacia nuestro cuerpo. Percibimos cuán cómodos o incómodos estamos. Nos permitimos hacer aquellos cambios necesarios para estar cómodos. Dirigimos la atención a nuestra respiración. Y nos vamos a atrever a asomarnos un poco a todo eso que está pasando por nuestra mente, a toda esa actividad mental, ya sea en forma de imágenes, palabras, diálogos. Simplemente lo observamos sin juzgar. Observaremos en qué nivel de actividad está nuestra mente. Si tuviéramos que puntuarla
del 1 al 10, diríamos que toda esa actividad está en un 5, en un 8, en un 9, tal vez en un 10. Recuerdo que esto no está ni bien ni mal. Solo tomamos conciencia de nuestra actividad, de nuestro nivel de actividad mental en este momento. Vamos a llevar la atención hacia las manos. Simplemente llevamos la atención allí y sin dejar que la mano derecha se despegue del cuerpo, comenzamos a moverla. Suavemente la arrastramos hacia el abdomen, donde vamos a hacer unos suaves movimientos circulares. Con esa mano derecha subimos por el centro hasta el pecho, la zona del esternón. Hacemos otros movimientos circulares. Y allí nos dirigimos hacia el hombro izquierdo, el cual vamos a comenzar a masajear. Masajeamos el hombro con la mano derecha. Podemos levantar ese brazo y hacer unos círculos en la axila. Volvemos hacia el hombro, bajamos, tríceps, bíceps. Vamos masajeando todo ese brazo. Con el pulgar hacemos círculos en la zona interior del codo. Logramos toda esa zona, masajeando. Bajamos por el antebrazo, masajeamos un poco la muñeca. Con el pulgar masajeamos la palma de la mano. Y buscamos salir por cada uno de los dedos. Los estiramos un poquito, como un tirabuzón que le decimos. Y volvemos a colocar ambas manos en una posición de descanso, ya sea sobre las rodillas o como haya sido que las teníamos. Y ahora vamos a percibir las sensaciones del brazo izquierdo y percibimos las sensaciones en el brazo derecho. ¿Puedo distinguir alguna diferencia? ¿Cómo se siente el brazo izquierdo? ¿Cómo se siente el brazo derecho? Tal vez pueda percibir algo, tal vez no, simplemente observo. Volvemos a llevar la atención a la respiración. ¿Cómo está ahora la respiración? Volvemos a asomarnos a nuestra actividad mental. ¿Cómo está
el nivel de actividad mental en este momento. Ahora, volvemos a puntuarlo del 1 al 10. ¿Cambió ese número? ¿Qué número le pondría a esta sensación que tengo ahora, a esa actividad mental que está allí surgiendo, sucediendo en mi mente? Hacemos algunas respiraciones profundas y cuando nos sentimos preparados, abrimos los ojos. A través del chat podrían compartir si ese número cambió, qué número era el primero y qué número era el segundo, solo por chat. Y vamos a profundizar en esto después en el momento de las preguntas. No están obligados, ¿sí? Si alguien quiere hacerlo. De 9 pasó a 5. La sensación del hormigueo en un brazo. ¿Alguien más? De 5 a 3. Bien. En yoga, ¿sí? Se considera que nuestra mente solo puede pensar en una sola cosa a la vez. Y que cuando lo hace, descansa. Bien. La mayoría de los números ahí que van compartiendo, ¿sí? Ahora de 10 a 6, de 7 a 4, ¿sí? ¿Qué sucedió en la práctica? ¿Sí? Nos hemos concentrado en una sola cosa, en masajear el brazo. ¿Sí? Eso por un lado. Pudimos vivenciar que la sensación era bien diferente, que esto lo podríamos comparar con hacer ejercicio físico, con poner movimiento a los músculos, ¿sí? De 9 a 4, alguien comparte allí. Y a su vez, a nivel de la actividad mental, la mayoría, ahora de 10 a 8, están compartiendo que se redujo ese nivel, ¿sí? Nuestra mente, eh, cuando se concentra, se relaja. Vivimos en un mundo ultra distraído, ultra interrumpido, donde la multitarea y las notificaciones mandan por sobre nuestras prioridades y objetivos, ¿sí? Eh, el conectar con el aquí y ahora, con el conectar con la respiración, el traer la atención al cuerpo, ¿sí? Hacen que nuestra mente se concentre en una sola cosa a la vez. Y así es cuando nuestra mente descansa y esta es la base de toda técnica de meditación, a manera general, ¿sí? Hoy vivimos en un mercado de la atención. Eh, Tenemos diferentes redes sociales, medios de comunicación, en todo momento luchando por nuestra atención. Entonces hay que tomar conciencia de esto eh, para seguir siendo los dueños de nuestra atención y que podamos enfocarnos en nuestros objetivos y en nuestras prioridades. Mire, el micrófono. Bien, después de esta práctica tan maravillosa en la cual hemos bajado la activación mental, este,
ingreso yo, cual COVID, este, con el factor disruptivo. Bien, porque yo justamente les voy a hablar, yo le llamo personaje, porque siempre me he imaginado a la vida como una gran obra de teatro. Y cada uno de nosotros, obviamente, somos los protagonistas, o al menos deberíamos serlo, ¿no? De nuestra propia vida. Y luego elegimos e incorporamos distintos personajes, algunos con roles más protagónicos que otros, ¿verdad? Bien, pero este es un personaje que les presento, les quiero presentar, que acecha de modo silencioso a todos los seres humanos, ¿no? Me refiero al estrés. El estrés, si bien es ampliamente conocido, ¿no? Porque es un término tan incorporado dentro de lo que hablábamos, ¿no? Pero me gustaría contarles un poco de qué hablamos cuando hablamos de estrés, porque justamente este personaje es uno de los principales que nos corre de nuestro eje, nos saca del equilibrio. Y como lo hace de una manera tan silenciosa y tan insidiosa, no nos damos cuenta cuando estamos o cuando nos está acechando fundamentalmente, que eso es un poco las cosas que yo quisiera compartir en posteriores encuentros, para que no seamos conscientes del estrés cuando ya ha hecho estragos en nuestra vida, ¿sí? Unificando criterios, o sea, lo voy a definir, primero voy a decir también a modo de mención, el estrés inherente a la vida, o sea, hay un estrés bueno y un estrés malo, no es que vamos a erradicar el estrés, ¿sí? Porque el estrés solo no existe cuando no hay vida, ¿está claro? Entonces, hay un estrés bueno, igual que el colesterol, que hay uno bueno y uno malo. Uno nos protege las arterias y el otro las destruye, ¿cierto? Bien, en el caso del estrés tenemos el bueno, que en realidad se le llama, el nombre científico es eustrés, que es el que nos mantiene activos, con deseos de un proyecto, con las ganas de ir a trabajar, de levantarnos por la mañana. Y el distrés sería el estrés malo. Pero, digamos, como para unificar criterios y por el uso de la sociedad actual, vamos a seguir hablando de ese modo, es decir, cuando hagamos referencia al estrés malo, o sea, al distrés, simplemente lo vamos a llamar estrés. Definido de una manera muy sintética, estamos ante una situación de estrés cuando la demanda supera nuestra capacidad de respuesta. Lo vamos a graficar para que se entienda. Hagamos de cuenta que tenemos una balanza con sus platillos, o sea, una balanza de las antiguas sería en este caso. Y en un platillo de la balanza colocásemos todas las demandas. ¿Qué entra ahí? Ahí, en este platillo, tendría que poner las responsabilidades, las obligaciones, los deber ser, lo que los demás esperan de mí, lo que yo espero de mí, ¿sí? Todo esto iría en un platillo de la balanza. Y en el otro platillo, cuando yo les decía nuestra capacidad de dar respuesta, lo que tendríamos que colocar acá es nuestras estrategias, nuestros recursos de afrontamiento, cómo resolvemos, cómo nos posicionamos ante un problema nuevo, qué hacemos ante la incertidumbre, qué hacemos cuando tengo que percibir que el control no es mío y lo tengo que soltar. O sea, todo eso es lo que ponemos, depositamos en este otro platillo. En tanto y en cuanto la balanza esté equilibrada, no somos vulnerables o en riesgo de padecer estrés. Pero lamento informar, y eso lo deben vivenciar, que generalmente el platillo de las demandas, la responsabilidad de las obligaciones está más pesado que
que el otro. Y ahí es cuando comenzamos a acusar este riesgo. El estrés se manifiesta primero con síntomas. Si esos síntomas no se atienden, avanza hacia la patología. Y entonces ustedes estarán esperando que yo diga cuál es el síntoma típico del estrés. No lo hay. ¿Por qué? Porque es altamente subjetivo. Depende de la vulnerabilidad de cada persona, va a ser el síntoma que va a desarrollar y la enfermedad. Ejemplo, todos conocemos la persona que es sumamente tranquila, pero de repente hizo primero gastritis y luego una hemorragia digestiva. Bueno, su vulnerabilidad pasó claramente por su sistema digestivo. ¿Sí? Hay otras personas que son sumamente irascibles, y en este caso se los ve más irascibles, más irritables, ¿sí? O sea, insisto, les puedo citar todo tipo de sintomatologías emocionales, psicológicas, biológicas, pero para lo que hay que estar atento es para justamente cuando este estrés se perpetúa y estamos ante el estrés crónico. Y hoy, en pandemia, estamos viviendo un estrés crónico sin precedentes. El estrés crónico es el que enferma. Él es el que nos lleva a la patología. Él justamente es quien, de algún modo, nos convoca, nos insta a desarrollar todas estas estrategias, como decíamos, de adaptación, de las cuales hace tanto tiempo hablaba Darwin. ¿Sí? Y como si esto no fuese poco, este estrés crónico hoy está absolutamente entramado, engarzado con síntomas de estrés postraumático. O sea, claramente, las noticias que les traigo no son nada alentadoras, pero son reales, ¿sí? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, diría Serrat. Y no me queda más que decir esto, porque, a ver, también hablábamos de por ahí cuando equiparábamos con la guerra. Yo a un enemigo, y ya sí en el plano de lo personal me voy ahora, para poder realmente vencerlo, y en el vencer hablo de elaborar la conflictiva, primero lo tengo que conocer. Entonces, es mejor saber de qué se trata el estrés, de qué se trata el estrés crónico y de qué estamos hablando también cuando hablamos del estrés postraumático, porque conociéndolos, a todo lo que yo conozca, le quito poder. Porque a lo que no conozco es sobre lo cual fantaseo. Y por lo general nunca me lleva, nunca me conduce a nada positivo. ¿Sí? Porque generalmente fantaseamos y de la peor manera. El estrés postraumático, ¿cuáles son los síntomas que hoy vemos presentes? Es que uno de los síntomas principales, que el estrés postraumático es un tipo particular dentro del estrés crónico. Es un síndrome aparte dentro de lo que es el estrés. Tiene justamente dentro de unos de sus síntomas principales la característica de estar en contacto con la muerte, el temor de la propia muerte o el temor de la muerte de los seres que nos rodean. Por eso los excombatientes sufren de este síndrome. Nosotros ahora, de otro modo, pero también, y no me voy a explayar en esto, pero la muerte, la muerte causada por el COVID, estoy hablando, nos rodea y nos rodea con cifras que son alarmantes. Entonces, todo esto hace que estemos activados de una manera constante. Bien, todo esto que estoy contando, lo fundamental o lo que, digamos, quiero transmitir de modo principal es que, ¿qué hago con esto? Dentro del estrés sostenemos que para una de las principales formas de paliar, de no caer en sus redes, en estos malestares, es el ciclo de activación y reposo. Que esto siempre esté presente. ¿Qué sería la activación? La activación es esta cuestión mental, esta cuestión a través del pensamiento, como les decía, que es tan silencioso y que no me doy cuenta que está pasando, y que pasa a través de
preocupaciones, rumiaciones, pensamientos intrusivos. O sea, con todo esto yo estoy activando, me refiero en este caso a la parte mental y emocional. Si yo dejo que esto siga este grado, este nivel de sobreactivación y no desciendo al estado de reposo, y esto lo tengo que hacer varias veces durante el día, no puedo esperar irme a dormir para el reposo, no estoy hablando de ese reposo, estoy hablando de un reposo mental y emocional. Porque si yo estoy todo el día absolutamente activada, voy a llegar a la noche, y sí, claro que me puedo llegar a dormir por una cuestión de agotamiento, pero todos sabemos que el sueño en estos casos o bien no es reparador, o bien tengo despertar precoz, o lo que sea durante la noche. Entonces, tenemos que, a partir de esta activación, retornar al reposo en distintos momentos del día, si sea 1 o 2 minutos. ¿Cómo hago para volver al reposo? Y acá es donde las estrategias fundamentales pasan por la respiración consciente, la atención plena, que mencionaba Luis también, la atención en el aquí y ahora, las prácticas de meditación, de yoga, las actividades recreativas, el ocio, aunque sea por un momento. Es decir, estoy en mi trabajo haciendo mis actividades y me noto que estoy con una tensión que es excesiva, desciendo 2 minutos, como aquella vieja publicidad de me tomo 5 minutos, me tomo un té, es más o menos como eso. Me detengo por un momento y hago quizás 3 respiraciones conscientes. Y acá, con este ciclo que les mencionaba, activación-reposo, estoy alejando el estrés de mi vida, el estrés malo, vuelvo a aclararlo. Eso era un poco lo que planteábamos con Luis, inclusive con las prácticas de volver a este estado de reposo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra práctica entonces. Perfecto. Bien. Muy bien. Vamos a volver a cerrar los ojos. Volvemos a ponernos cómodos. Vamos a hacer algunas respiraciones profundas. Siguiendo con esta idea de que nuestra mente solo puede hacer solo una cosa a la vez, vamos a dirigir la atención a la respiración. Y buscaremos mantenernos en la consigna de estar atentos a la respiración. Y nada más que eso. Observamos cómo la respiración de alguna manera comienza a autorregularse. Vamos a dejar que la respiración simplemente suceda. Que la respiración simplemente sea. Abandonando toda idea de intervenir, modificar, de mejorar en algo a la respiración. Tan solo mantenemos la atención allí. Percibimos el aire que ingresa a nuestro cuerpo. Percibimos el aire que sale. Observamos el ritmo al que sucede la respiración. Las partes de nuestro cuerpo que se mueven al respirar.
Incluso podemos notar la temperatura que tiene el aire al ingresar y la temperatura que tiene el aire al salir. Así vemos en detalle todo lo que sucede al respirar. Es tan sencilla esta tarea que a nuestra mente le cuesta. Podemos notarlo. En un momento estamos atentos a la respiración y al momento siguiente, sin saber ni cómo ni cuándo, estamos pensando en cualquier otra cosa. Solo observamos que eso ocurre y nada más. Cuando nos descubrimos distraídos, volvemos. Volvemos una y otra vez a la respiración. Esa divagación mental no es ningún error, sino que es algo propio de la naturaleza de nuestra mente. Por lo tanto, la distracción es una parte fundamental de la meditación. Cuando descubro que me distraje, vuelvo. Una y otra vez a la respiración. Vamos a observar cómo el cuerpo elige y decide inhalar. Y llega un momento en que el mismo cuerpo elige y decide exhalar. Observamos cómo una fase es activa y la otra pasiva. La respiración es lo que indica que nuestro cuerpo tiene vida, por lo cual, de alguna manera, volver una y otra vez a nuestra respiración es como volver una y otra vez a prestarle atención a nuestra vida. Observamos cómo el cuerpo busca y quiere vivir. Y luego observamos cómo el cuerpo suelta aquello que ya cumplió su ciclo. Como cuando quiere algo, se activa. Como cuando suelta, se relaja. También observamos cómo sería imposible estar tomando, acumulando, sin parar. Y cómo sería imposible estar soltando, dando toda nuestra energía de manera continua. Podemos observar allí una respiración, esa danza entre el tomar y el dar, entre el recibir y el soltar, entre la actividad y el descanso. Por unos minutos vamos a quedar atentos a la respiración. Vamos a dejar que sea la respiración la que nos enseñe sobre cómo encontrar equilibrio. De alguna manera, dejamos que sea la respiración la que nos enseñe cómo vivir.
Hacemos una nueva respiración profunda. Comenzamos a volver a la actividad, a abrir los ojos, a hacer aquello que sintamos que nuestro cuerpo nos pide. En yoga se considera que la respiración es el punto de entrada para incidir sobre nuestro estado mental y aportar el equilibrio requerido, ¿sí? Lo ve como un nexo entre el cuerpo y la mente. Antes de abrir un momento para hacer preguntas, queremos hablar un poco cortito, chiquito, de qué se trata este espacio, ¿sí? Invitarlos a los próximos encuentros, ¿sí? Donde vamos a profundizar en prácticas introspectivas relacionadas a la psicoterapia y a la meditación, ¿sí? Las vamos a hacer una vez por mes, los primeros viernes de cada mes, con temáticas más específicas. Esta, de alguna manera, fue la presentación, ¿sí? Vamos a desarrollar temas acerca de hábitos saludables, tanto para el cuerpo como para la mente. Hablaremos más y principalmente sobre cómo lidiar con la incertidumbre, el cambio, el manejo de emociones, sobre estrés postraumático, sobre equilibrio. Aprenderemos de manera vivencial habilidades de meditación y respiración. Profundizaremos en nuestra vulnerabilidad y sobre la tan mencionada resiliencia. Aprenderemos a cómo llevar una vida auténtica, a distinguir nuestras creencias y temas así, ¿sí? Donde la psicoterapia combinada con la meditación tiene mucho para aportar, especialmente en estos tiempos, ¿sí? Al igual que todos los encuentros van a ser a contribución voluntaria. O sea que al valor de lo que estamos compartiendo se lo va a poner cada uno de ustedes según cuánto les haya aportado o según también las propias posibilidades económicas, ¿sí? Es una idea que surgió ante esta situación, la cual hemos acordado y coincidido con Ujú. Miriam. Así que Sí, bueno, y después, sí, más allá que hoy, bueno, se hizo mención a algunos temas, pero como vos lo expresaste recién muy bien, en posteriores encuentros, la idea también desde la psicoterapia, si bien será desde un modo general, obviamente, pero es también dar técnicas que tengan que ver con la introspección fundamentalmente y técnicas de autoconocimiento. Porque no solo en estas épocas actuales de este particular año 2020, sino anteriores, solemos transitar la vida a veces con el piloto automático, con una desconexión y un desconocimiento de quién somos en realidad. Y eso también no nos permite posicionarnos ni actitudinalmente, ni a nivel conductual, comportamental o de hábitos de vida de la manera más saludable. Entonces, también la propuesta es de técnicas de introspección y de autoconocimiento desde la psicoterapia, o sea, desde el plano psicoemocional y también logoterapéutico, que bueno, al decir de Víctor Frank, considerando siempre los tres ámbitos, él hablaba de tres, que era el biológico, el psicológico y el espiritual. muy bien. Si quieren hacer preguntas, abrimos un momento para hacer preguntas. Yo tengo una pregunta.
acotar algo. Recién hablaste desde un punto de vista logoterapéutico. Sí. ¿Qué significa eso? La logoterapia es una orientación psicoterapéutica creada por el médico neurólogo ya fallecido recientemente, creo que fue en la década de los 80, Víctor Frankl. Tenemos una sirena y tenemos un estresor. Y que está basada justamente en la búsqueda del sentido. Él decía que cada uno de los seres humanos tiene esta vida para descubrir el sentido o la misión por la cual está acá. Es una línea terapéutica muy interesante, muy filosófica, que bueno, que también como yo, a ver, soy bastante ecléctica en consultorio, es decir, como más allá de estar formada en cognitiva integrativa, pero después por mis posgrados, logoterapia, retomo montones de cosas de Freud, que es psicoanálisis ortodoxo, pero bueno, pero Víctor Frank, que es la pregunta, la logoterapia es maravillosa. Y todo lo aplico de acuerdo, porque la sesión es algo absolutamente artesanal. No existe una receta de qué vas a aplicar con quién ni en qué tiempo. Eso va surgiendo de acuerdo al devenir del tratamiento. Muy bien, eso. Si alguien quiere hacer preguntas, invitamos ahí a que las hagan. Voy a hacer una pregunta que me hacen a mí en consultorio. Dale. Cuando hago mención de la meditación, Bien. eh, ¿cuesta mucho aprender a meditar? Esa es una pregunta recurrente. Lo primero que enseña la meditación es la paciencia. Se hace mucho la analogía de cuando apenas uno empieza con la práctica, que se encuentra con una mente similar a un mono loco que lo picó un escorpión. O sea, Claro. es algo que grita, que salta de un lado al otro, ¿sí? Este, y salta de un lado al otro porque se va a un lugar físico con la mente, ¿no? El pasado, el presente, a los gritos, es un ruido ahí adentro. Encima está borracho y está medio loco ese mono. Así que bueno, eso es con lo que uno se encuentra cuando se sienta a meditar. No es todo el tiempo así, pero hay que saberlo. No es que en un primer momento uno va a sentir que vamos todos corriendo, tomado una mano, debajo del arco iris, entre los pajaritos y llenos de colores. Puedes, con el tiempo y la práctica, venir sensaciones similares a esa imagen, pero lo primero con lo que uno se encuentra es con todo ese mundo interno y con un gran desorden que hay que, con paciencia, empezar a ordenar. Eso creo que de manera personal, en mi propia vivencia, que yo si bien eh, hago muchos años de meditación, también hace muchos años que hago psicoterapia y me parece una combinación excelente para mantener el equilibrio y de autoconocimiento. Hay mucha información que da la psicoterapia que a veces uno no la tiene de la meditación y con la meditación también hace que la terapia avance eh, más rápido, ¿sí? Que progrese mucho. ¿Hay alguna pregunta? Vero dice, claro, enriquecedor, agradece. Gracias. Rodrigo, ¿es recomendable la música o el silencio a la hora de meditar? Bien, como yo lo aprendí, el silencio. ¿Por qué? Después empieza a condicionarse a meditar con música y el día que no tiene música, no puede meditar. ¿Sí?
Entonces, mi recomendación personal es en silencio, sin saumerio, que es toda la imagen de la musiquita, el saumerio. Bueno, yo todo al revés, ahí bien guerrero, en el silencio, sin ese apoyo y que esa condición uno la puede llevar a cualquier lugar y lo mismo, si no está el saumerio, después no me... así que eso sería, Rodrigo, mi respuesta. María Fernanda dice, yo nunca medité, quiero transmitirles un poco lo que me pasó recién. Me concentré tanto en la respiración guiada, sentí que me dormí y me despertó el silencio. Qué interesante. ¿Se puede también meditar con música o es un distractor? Y otra, ¿cómo se sabe si uno se durmió o meditó? Bien, lo de la música estaría respondido. ¿Y cómo saber si uno se durmió o meditó? Es buena, porque a veces uno medita apenas se levanta, a veces medita antes de acostarse o cuando llega al trabajo y está muy cansado. Todo es meditación, aunque uno se duerma. Si uno se durmió, es lo que el cuerpo necesitaba y en un momento, y lo he visto en retiro, en lo que uno duerme poquitas horas y está mucho tiempo meditando, esto, ¿no? Gente meditando, otros, yo no. Y pasa esto, ¿no? Y después, en una de esas vueltas que le pasa hacia el piso, se despierta y ahí sigue. Pero ese ratito, esos segundos que se durmió, fueron necesarios para que después la meditación sea más profunda. Las dos cosas es meditar. Dice, me senté media hora y ni me acordé que tenía que prestar atención a la respiración. También estuvo meditando, ¿sí? Porque de a poco eso también fue decantando. También eso es práctica de meditación. No es que uno, insisto, no es que uno se va a sentar y vamos a estar todos corriendo debajo del arco iris, eh, porque no, la meditación es algo cotidiano y a veces uno se aburre, a veces uno no tiene ganas de meditar, lo que es cuando se crea el hábito y llega la hora de meditar, el cuerpo y la mente lo empieza a pedir, así como cuando llega la hora de la cena y uno tiene hambre, empieza a sentir que ya es hora de hacerlo y tiene la necesidad, ¿sí? Cuando se hace el hábito, porque uno realmente ahí descansa de una manera que no lo hace ni siquiera durmiendo, porque cuando uno duerme, hay mucha actividad onírica, muchos pensamientos, si es que duerme, ¿no? Y más en estos tiempos. En la meditación uno hace el ejercicio de concentrarse en solo una cosa a la vez y es la manera en que la mente descansa. Así como el cuerpo descansa cuando está quieto, la mente también descansa cuando está quieta, concentrada en un solo objeto de atención. Y eso genera un descanso mucho más profundo que, por ejemplo, el dormir. Hay determinados horarios en que la meditación tiene mejor resultado y en realidad yo recomiendo meditación en cualquier horario. No, porque entrenada y meditar siempre suma. A la mañana, después de despertarse, siempre recomiendo ir al baño, lavarse un poco la cara y después sentarse a meditar para que no, uno no termine más durmiendo que meditando, lo cual es parte de, como insisto, dije recién, insisto, pero bueno, uno está más despierto, más lúcido, y también al atardecer, como el amanecer y atardecer, que es un momento en que también el clima está más equilibrado, son buenos momentos para hacerlo. Antes de arrancar el día y también cuando uno cierra el día. Pero entre no tener esos horarios, cualquiera va. Vale, para hacer experimentado la sensación de mono loco. Qué suerte que encuentro a alguien que le pasa eso, porque yo cuando empecé a meditar no. No, y ahora que llevo 20 años, no me vuelve a pasar eso. No, no, no. Claro. Sí, sí, es como dijimos, se trata de mantener siempre el equilibrio, ¿sí? Uno con el tiempo y con la habilidad entra más rápido en un estado meditativo, ¿sí? Lo que antes llevaba media hora, a lo mejor ahora en ese lugar y empieza a Lo profundizar. que pasa es que demanda todo también de un entrenamiento, porque, a ver, a partir de los mismos patrones sociales, estamos acostumbrados a darle, a otorgarle la supremacía al pensamiento. Entonces, y no solo eso, sino que ahora se suma esta cuestión
de que exigimos a nuestra psiquis la multitarea todo el tiempo. Yo suelo decir, tenemos un montón de ventanitas abiertas, ¿no? Y es para nada recomendable, tal como vos lo expresaste desde tu lugar, a ver, desde la cuestión científica, desde la neurofisiología, lo más desgastante para la psiquis es esto de querer posar la atención en forma simultánea en varias cosas a la vez. O sea, entonces, bueno, no nos asombremos de los desórdenes, como decíamos, de ansiedad y todo lo que aparece. Entonces, esto de la meditación nos está de algún modo invitando a cerrar un poquito de estas ventanas y centrarnos en una única cosa. Y por eso está bueno, como lo expresaste, la necesidad de la paciencia, ¿no? Ante la pregunta de que si es difícil aprender a meditar, porque tenemos que ser pacientes porque venimos con un entrenamiento muy diferente, ¿sí? Así es. Ahí dice Aida, muy interesante y claro. La Vale, gracias a ambos. Un placer volver a verme. También Vale compartir un espacio nuevamente, aunque sea así virtual. Un placer también. Noelia pregunta, ¿cómo hacemos para prevenir lo estresante que es la incertidumbre? No, o sea, no la podemos prevenir a la incertidumbre. Tenemos que desarrollar estrategias justamente para poder posicionarnos de otro modo frente a la incertidumbre. Y dentro de ese posicionamiento tiene que ver el aceptar. O sea, porque si bien siempre decimos la incertidumbre es justamente una de los grandes maestros que la vida nos brinda, porque pone en juego toda nuestra estrategia, nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilización, pero, si no cuento con los recursos, y es más o menos como que nos pasa por encima. Entonces, ojalá hubiese, como una vez dijo un médico conocido mío, ojalá existiese la pastilla mágica, ¿no? La pastilla mágica para un montón de cosas, pero no existe. Entonces, no existe una receta única para qué hago con la incertidumbre. El camino sí siempre va a pasar por aceptar otro tema que es muy central, que también lo vamos a trabajar, que tiene que ver con el control, soltar el control, pero soltarlo no desde la cuestión así, desde la cotidianeidad de que soltemos, sino de verdad darme cuenta, pero desde lo más profundo de mi ser, de que no logro controlar lo que pasa afuera. O sea, que es una ilusión y que no tenemos que gastar energía ahí. Y eso me lleva a otro tema que también es otro de los temas propuestos, que es la gestión emocional, que no suele trabajarse con eso. Es cómo gestionamos nuestras propias emociones para no malgastarlas, ¿no? Bien. Sí, Hay algunos que salen, que saludan. bien, bien. Estamos en Eh, hora. estamos en hora. Si hay alguna pregunta más. Bien, muy bien. Gracias a cada uno de ustedes. Y insisto, entre los que están en el vivo, que nos permite esta interacción, esta ida y vuelta, y también en todos los que se inscribieron para verlo grabada y por ese interés. Así que bueno, gracias a eso. De manera personal, yo quiero agradecer a Yeren, mi compañera, a mi hija, son las que hicieron posible generando los espacios para que esto se vaya construyendo, ¿sí? Por acompañarme, y muchas de las enseñanzas de mi vida y de la cotidianeidad salen de ahí también, de esa interacción, ¿sí? Bien, Eh, bueno, yo agradecer tu propuesta en primer lugar, esto de vincular la meditación con la psicoterapia, me parece sumamente interesante. Y bueno, sí, agradezco a mi hijo Rodrigo, que lo he tenido de asistente todo el tiempo, por tener tanto desconocimiento justamente
la cuestión tecnológica y es la primera vez que hago una charla grabada o virtual, podríamos decir. Y agradecer a los presentes y también vaya un saludo para quienes lo tomen luego de manera grabada. Muy bien. Muchas gracias. Están todos saludando. Gracias, 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 gracias. gracias.